Mi novia invitó a su ex a la noche del draft en mi condominio y luego me dijo que si me sentía incómodo, simplemente me fuera. Así que moví la fiesta con un solo mensaje y le di 30 días de aviso para que buscara un nuevo lugar donde vivir. No se lo tomó nada bien. Hola Reddit, agarra un snack porque esta historia es un viaje. Aquí va el asunto. Soy Ethan, hombre de 32 años, y he estado con Nicole durante 2 años. Ella se mudó a mi casa aproximadamente a los 6 meses de empezar la relación. Y, sinceramente, yo pensaba que estábamos sólidos. Teníamos una buena rutina, compartíamos grupo de amigos. Y fui lo suficientemente tonto como para pensar que las pequeñas banderas rojas eran solo rareza. Hasta que un martes cualquiera abrió la boca y dijo algo que básicamente destruyó toda nuestra relación en 30 segundos. Déjame explicarte. Soy dueño de un condominio de 2 habitaciones en Austin, con un balcón lo suficientemente grande para mi ahumador y 4 sillas de jardín, todas diferentes. Lo compré en 2019, cuando las tasas hipotecarias aún eran soportables. Nicole se mudó hace 2 años. Ella pagaba una cantidad fija para los servicios. Ni de cerca lo que sería un alquiler de mercado. Funcionaba, o eso creía. Nuestro grupo de amigos tiene una liga de fantasy fútbol desde la universidad. Somos 12 personas, todos convencidos de que realmente sabemos de fútbol. Jugamos juntos en línea un par de noches a la semana, lo suficiente como para justificar un servidor de Discord activo desde 2016. El núcleo somos yo, Drew, Taza, Mike, Jordan y unos 6 más que van y vienen entre activos y silenciosos. Drew es mi vecino, un agente del caos total. Tiene un perro llamado Brisket. Y no es irónico. Tasha es 2 veces campeona de la liga y la jueza no oficial de todas las disputas. Nicole se integró al grupo cuando empezamos a salir. A veces entraba a Discord para planear reuniones y a todos les caía bien. Era buena en eso. Cada agosto hacemos la noche del draft en mi casa. Enciendo el ahumador desde el día anterior, preparo brisket a fuego lento y cuido mi receta de especias como si fuera secreto de estado. La gente trae laptops, proyectamos el tablero del draft en la televisión y discutimos sobre picks. Sorpresa hasta medianoche. Buena gente, buena comida y la tradición anual de creer que sabemos lo que estamos haciendo. La noche del draft de este año estaba programada para el sábado. Nicole se encargaba de las invitaciones y los acompañamientos. Yo me encargaba de la carne y la tecnología. El martes por la noche yo estaba en el sofá comparando precios de brisket, porque ser adulto es tener opiniones sobre el origen de la carne. Nicole estaba en su teléfono, medio viendo algún programa. Lo dijo como si estuviera comentando el clima. Dijo que había invitado a Brandon a la noche del draft. Dejé de escribir. Brandon era su ex, el tipo con el que había salido 4 años antes que conmigo, al que ella había descrito como emocionalmente manipulador, obsesivamente celoso y tan tóxico que había cortado contacto con todo un grupo de amigos para alejarse de él, en el tipo cuyo nombre antes la ponía físicamente tensa. La miré y ella no levantó la vista. Confirmó que sí, que Brandon, su ex, estaba invitado. Dijo que él se había comunicado con ella hacía unos meses, que habían estado hablando, que él era completamente diferente ahora, que había trabajado en sí mismo y se había disculpado por todo. Dijo que solo eran amigos. Había estado en contacto con él durante meses y yo me enteraba 4 días antes de que quisiera traerlo a mi sala. Cerré el portátil y le pregunté si de verdad había invitado a su exnovio a la noche del draft en mi condominio y me lo estaba diciendo recién ahora. Ella levantó la vista molesta y dijo que no era gran cosa, que era solo un amigo que se lo había encontrado la semana pasada y lo había mencionado que ahora le gustaba el fantasy fútbol y que todo estaría bien. Le dije que no lo quería allí, que esa era mi casa, que nunca había conocido a ese tipo y que todo lo que sabía de él venía de ella. Y nada era bueno. Ella dejó el teléfono
y dijo que eso había sido hace años, que la gente cambia, y que no iba a desinvitarlo solo porque yo estuviera siendo inseguro, porque eso sería humillante. Le respondí que no estaba siendo inseguro, que simplemente no quería a su ex en mi casa. Ella se levantó, cruzó los brazos y dijo que él iba a venir, que ya se lo había dicho, y que si yo me iba a poner raro con eso, quizá debería irme a otro lado esa noche. Sugirió que fuera a casa de Drew y dijo que no iba a dejar que mi paranoia arruinara todo. Me dijo que me fuera de mi propio lugar para que ella pudiera recibir a su ex en una fiesta que yo estaba organizando. La miré, intentando procesar lo mal que estaba todo, y como ella ni siquiera veía el problema, pensé en los últimos 2 meses, las noches largas, el teléfono siempre boca abajo y los planes vagos de fin de semana. Algo hizo clic y entendí que lo que yo creía que era esta relación no lo era. Ella seguía ahí, con los brazos cruzados, esperando que yo me disculpara o negociara. No dije nada. Me levanté, fui a la cocina, tomé las llaves del mostrador y me dirigí a la puerta. Ella me preguntó a dónde iba, pero no respondí. No estaba siendo dramático, simplemente no tenía nada que decirle que importara. Salí, conduje hasta la casa de Drew y me senté en su sofá durante 1 hora mirando la pared, mientras él nos preparaba café helado y no hacía preguntas. Se sentó frente a mí y esperó. Le dije que ella había invitado a su ex a la noche del draft y que me había dicho que me fuera si no me gustaba. Drew parpadeó, preguntó si se refería a mi propio condominio y luego me preguntó qué iba a hacer. Saqué mi teléfono, abrí Discord y escribí un solo mensaje en el canal de la noche del draft, diciendo que la noche del draft se mudaba a la casa de Drew, que sería a la misma hora que yo llevaría el brisket y que Nicole quería recibir a su ex en mi casa. Así que nos reubicábamos. Envié el mensaje, silencié las notificaciones y dormí en el sofá de Drew esa noche. Mi teléfono explotó de mensajes. Nicole envió 14 mensajes en 20 minutos, empezando confundida, luego enojada y terminando en amenazas a no leí ninguno. Drew miraba el teléfono cada vez que vibraba cerca de la 1 de la mañana. Un número que no reconocía empezó a escribirme. Drew miró la pantalla y dijo que creía que era Brandon. Nicole le había dado mi número para coordinar la fiesta. Brandon preguntaba a qué hora debía llegar y si debía llevar algo. Drew se rió tan fuerte que despertó a Brisket, el perro, que terminó durmiendo sobre mis pies. Drew dijo que Brisket se quedaba conmigo como animal de apoyo emocional y no discutí. A la mañana siguiente Drew me despertó temprano y me dijo que revisara el servidor. El Discord había explotado durante la noche, con decenas de mensajes nuevos solo en el canal del draft. Drew había confirmado su casa como sede y luego Taza preguntó si se referían al Brandon de las historias de terror. Mike dijo que iba a buscar palomitas porque esto era mejor que el draft real. Todos confirmaban que irían a casa de Drew. Jordan seguía llevando el queso. Alguien hizo una encuesta preguntando si Brandon debería ser autodrafteado al peor equipo como castigo por existir. Y todos votaron que sí. Después empezó el verdadero caos. Nicole vio el mensaje alrededor de la medianoche y empezó a escribir en el canal general. Publicó varios mensajes diciendo que había un malentendido, que nunca le dijo a nadie que se fuera, que la situación era injusta y que yo estaba exagerando. Luego pidió que habláramos como adultos porque todo esto era vergonzoso. Las respuestas no fueron comprensivas. Mike respondió con un solo emoji pensativo. Jordan preguntó si también estaría proporcionando snacks en la nueva reunión íntima. Alguien había publicado un meme de una mujer siendo escoltada fuera de un edificio. Luego, Taza hizo lo que Taza siempre hace. Fijó el mensaje original y añadió una nota de moderación para dar contexto. Ethan fue invitado a irse de su propio condominio para que Nicole pudiera recibir a su ex. Él se negó y reubicó el evento. Esa es toda la historia. Seguimos adelante. Nicole intentó pelear contra el mensaje fijado. Publicó 3 veces más, preguntando por qué Tasha estaba tomando partido y si de verdad los moderadores iban a permitir que la narrativa de una sola persona dominara el servidor. Taza respondió con un solo mensaje. Esta es tu advertencia. Mantente en el tema.
o tómate un descanso del canal. Nicole se quedó en silencio durante aproximadamente una hora. Luego Drew me mostró otro conjunto de mensajes privados. Brandon había encontrado el nombre de usuario de Drew, de alguna manera, probablemente a través de Nicole, y estaba intentando reclutarlo como parte neutral. Le preguntaba si había otra versión de la historia y si Drew creía que Nicole estaba siendo tratada de forma justa. Las respuestas de Drew fueron perfectas. Simplemente dejó al tipo en visto como un profesional. Le devolví el teléfono. Taza es una leyenda. Siempre lo ha sido. Lleva manejando ese servidor con mano de hierro desde 2018 y Nicole nunca tuvo oportunidad. Drew ya estaba preparando más café cuando añadió que, además, mi novia había intentado escribirle a las 2 de la mañana pidiéndole que fuera razonable y me convenciera de volver a mover la fiesta a mi casa. Anel la dejó en visto. Luego, ella preguntó si al menos ella y Brandon podían ir a su casa para el draft. Eso también quedó en visto, esnovía, supuse. Volví a mi condominio alrededor de las 8 de la mañana. Nicole estaba esperando, claramente llevaba horas despierta, caminando de un lado a otro con el teléfono en la mano. En el segundo en que entré, se transformó. Voz suave, sonrisa gentil, mirada preocupada. El lenguaje corporal de alguien que solo quiere arreglar las cosas. Me preguntó si podíamos hablar, dijo que la noche anterior se había salido de control y que no había querido que nada de eso pasara. Esa era la Nicole que los demás veían, la novia cálida y razonable que solo quería que todos se llevaran bien. Le dije que no había nada de qué hablar. La noche del draft era en casa de Drew y que el sábado podía hacer lo que quisiera allí. Su rostro mostró algo duro por un segundo y luego volvió al modo de novia comprensiva. Dijo que entendía que yo estuviera molesto, pero que Brandon solo era un amigo, que ella intentaba ser madura y que yo había sido quien lo hizo público y la humilló frente a todos. Le respondí que ella me había dicho que me fuera de mi propia casa. Ella dijo que solo había sugerido que yo estaría más cómodo en otro lugar. Le dije que era exactamente lo mismo. Me miró fijamente, ya sin calidez. Dijo que estaba bien, que si yo quería hacer de esto un gran problema, adelante, pero que ella también vivía allí y que no podía simplemente echarla. Le dije que no la estaba echando, que solo estaba moviendo una fiesta, que era bienvenida a quedarse, que Brandon podía venir, que podían tener el lugar para ellos solos, que esperaba que tuvieran una noche maravillosa. Pasé junto a ella hacia el dormitorio para tomar ropa limpia. Detrás de mí, escuché cómo su voz cambiaba otra vez, ahora hablando por teléfono y pasando al siguiente movimiento. Le decía a Amber que sí podía venir, que yo estaba siendo completamente irrazonable y que no se sentía segura allí en ese momento. Ya estaba alineando refuerzos, haciéndose la víctima ante alguien que le creería. La doble cara fue impresionante, honestamente. Tomé mis cosas y regresé a casa de Drew. Lo que fuera a pasar con Amber no iba a incluirme. Llegó el sábado, noche del draft, en casa de Drew. Pero antes, aquí va la escena en mi condominio, que solo conocí después. Reconstruida a partir de Tasha, que lo supo por Heley, quien aún hablaba con Nicole en ese momento, y también por Drew, que recibió una serie de mensajes completamente desquiciados de Brandon. Nicole decidió organizar la reunión de todos modos. Arregló la sala como si realmente fuera a haber una fiesta. Tazones de papaus, fritaus, una bandeja de vegetales, todo acomodado. Incluso publicó en un chat grupal con algunos compañeros de trabajo diciendo que estaba organizando una pequeña reunión esa noche, ambiente relajado y buenos snacks. No fue ninguém. Sus compañeros de trabajo tenían otros planes o detectaron la desesperación o ambas cosas. La gente de la Liga de Fantasy estaba obviamente en casa de Drew, pero Nicole ya había asumido el papel, así que dejó los snacks afuera. Brandon llegó temprano, muy temprano, como 2 horas antes. Ahí estaba, sentado en mi sofá, comiendo mis papas fritas a las 4:30 de la tarde, esperando una fiesta que nunca iba a suceder. La primera hora fue normal. Nicole estaba en modo anfitriona, manteniendo la conversación, probablemente todavía convencida de que la gente aparecería eventualmente, pero a las 6 Brandon
empezó a ponerse inquieto. Miraba el teléfono, miraba la puerta y preguntaba cuándo llegaría el resto del grupo. Nicole le decía que algunos quizá iban tarde, que el draft empezaba a las 7 y que tal vez había habido algunos cambios de horario. A las 7 en punto. El draft empezó oficialmente en casa de Drew, donde realmente estaba todo el mundo. Brandon, sentado en una sala vacía con una bandeja de vegetales, empezó a mandar mensajes. Drew me los mostró después y eran oro. A las 7:12 preguntó si había otra ubicación para esa noche, que Nicole había dicho que algunas cosas habían cambiado. A las 7:34 preguntó si la gente iba a llegar a la casa de ella. A las 7:58 preguntó si el draft estaba pasando en otro lugar, porque no había nadie allí. Drew no respondió a ninguno. Los dejó todos en visto. Mientras tanto, en el condominio, Brandon aparentemente le preguntó directamente a Nicole si esa era la fiesta. Ella trató de disimular. Dijo que había habido un malentendido, pero que aún podían tener una linda noche solo los dos. Para su mínimo crédito, Brandon parecía confundido. Dijo que pensaba que era algo de grupo con el draft de fantasy y que ella había dicho que habría como 15 personas. Ella respondió que los planes habían cambiado. Él preguntó ¿qué cambiado a qué? Que ahora solo eran ellos comiendo papas. Eso fue, al parecer, un problema. Pasó la siguiente hora en su teléfono, cada vez más incómodo, mientras Nicole intentaba salvar el ambiente. Puso música, sugirió una película e hizo charla trivial sobre su portafolio de criptomonedas, lo cual fue tan mal como suelen ir las conversaciones sobre portafolios de criptomonedas. Alrededor de las 8:30, él le dijo que tenía que irse, que había surgido algo, un tema con su compañero de cuarto, muy urgente. Ella lo acompañó a la puerta y, según el relato indirecto de Hailey, la despedida fue dolorosamente breve. Nicole se quedó sola en el condominio. Después de eso, rodeada de snacks intactos, mientras su teléfono permanecía en silencio. La fiesta que había secuestrado ocurrió sin ella. El ex que había elegido por encima de su novio se fue después de 4 horas de silencio incómodo. La publicación en redes sobre su divertida noche en casa nunca se publicó. Mientras tanto, en el apartamento de Drew, el caos absoluto en el mejor sentido posible. 14 personas apretadas en la sala, laptops por todas partes, cables cruzando en todas direcciones. Alguien llevó una regleta que se convirtió de inmediato en el objeto más valioso del lugar. El tablero del draft estaba proyectado en la televisión de Drew. El queso de Jordan estaba desapareciendo a una velocidad alarmante. Taza dominaba el draft con precisión quirúrgica, mientras los demás entraban en pánico. Yo me encargaba del brisket, que había sobrevivido bastante bien al transporte en la nevera de Drew, excepto porque la tapa se abrió durante el viaje y uno de los extremos cayó al piso de mi auto. El perro de Drew, Brisket, consideró eso un regalo personal y se lo comió antes de que pudiera reaccionar. No me molesté. Ese perro se lo había ganado. El ambiente era bueno, mejor que bueno. La gente estaba relajada, riendo y burlándose de las elecciones de draft en tiempo real. El micrófono de Mike seguía haciendo eco y él aceptaba las burlas con dignidad. Jordan afirmó que su receta de queso era un secreto familiar y 3 personas empezaron inmediatamente a intentar descifrarla. En la 4ª ronda, el Wi-Fi de Drew decidió fallar. La conexión se cayó durante unos 90 segundos. Cuando huyó el otro draft, había seleccionado un pateador para mí en la 4ª ronda. Un pateador en la sala explotó. Mike se rió tanto que casi se atraganta con una papa frita. Drew se disculpaba sin parar mientras claramente le parecía hilarante. Tendría que vivir con eso toda la temporada. El apodo nació de inmediato. Kicker King and alguien me gritó desde el otro lado de la sala. En 10 minutos, Tasha ya había cambiado mi nombre en Discord a pateador de 4ª ronda. Mike propuso que el que quedara último el próximo año tuviera que elegir un pateador en la 4ª ronda como castigo. La votación fue unánime. El Wi-Fi de Drew logró lo que Nicole no pudo: arruinar algo para mí, pero honestamente fue tan gracioso que no me importó. Alrededor de las 9, un teléfono vibró,
luego otro, luego el mío. Nicole había vuelto a publicar en el canal general. Esta vez era un mensaje largo. Escribió que estaba muy herida por cómo se había manejado todo, que siempre había intentado ser una buena pareja y amiga del grupo, que todo lo que hizo fue invitar a alguien a una fiesta y ahora la trataban como una villana. Dijo que pensaba que todos éramos adultos, capaces de manejar eso, que creía que había habido manipulación detrás de escena y que no iba a defenderse más. Solo quería que conociéramos su versión. La sala quedó en silencio durante unos 3 segundos. Todos lo habían visto al mismo tiempo. Jordan, que suele ser el mediador, dijo que quizá alguien debería ir a verla, que esto parecía demasiado. Tasha ni siquiera levantó la vista de su portátil. Dijo que ella le pidió que se fuera de su propio condominio por su ex. Él se fue y ahora ella está molesta porque la fiesta ocurrió sin ella. Esa es toda la historia. Jordan asintió lentamente y dijo que sí, que era un punto justo. Entonces Tasha activó su micrófono en el chat de voz que habíamos tenido de fondo. Dijo que iba a borrar ese mensaje porque estaba fuera de tema para el canal y que estábamos en medio de un draft. Añadió que si alguien tenía preguntas sobre la situación, podía escribirle por mensaje privado, pero que ese no era el lugar. Borró el mensaje y luego publicó un meme de un contenedor de basura en llamas con el texto. En fin, Drew empezó a reírse, Mike también, y la tensión se evaporó al instante. En menos de 30 segundos ya estábamos de nuevo discutiendo si valía la pena draftear un mariscal suplente temprano. Más tarde, esa noche, Tasha me contó que Nicole había intentado escribirle por privado pidiéndole acceso temporal como moderadora para publicar una aclaración que no fuera eliminada. La respuesta de Tasha fue 4 palabras en: no, ve a tocar pasto. Luego Nicole preguntó si al menos Tasha podía presentar ambas versiones de manera justa en el servidor. Tasha respondió que solo había una versión, que ella le dijo a su novio que se fuera de su casa por su ex. Y esa era la versión. Nicole salió del servidor esa misma noche, sin anuncio, sin despedida, simplemente desapareció. Su nombre de usuario se borró de la lista de miembros mientras estábamos en plena 6ª ronda del draft. Mike fue el primero en notarlo y lo anunció en voz alta. Alguien empezó un aplauso lento que solo era parcialmente irónico. La semana siguiente a la noche del draft le entregué a Nicole el aviso. Había hablado con un abogado, una consulta rápida de $200 en Texas. Ella era inquilina mes a mes. 30 días de aviso por escrito, sin necesidad de dar razones. El abogado me envió una plantilla por correo Ansencia Fille, la fecha de salida para el 15 de octubre, para darme tiempo de coordinar con un cerrajero y mi horario de trabajo. Imprimí el aviso un domingo por la noche y se lo entregué mientras veía televisión. Ella preguntó qué era eso. Le dije que era un aviso de 30 días y que necesitaba encontrar otro lugar antes del 15 de octubre. Lo leyó y su rostro pasó por confusión, incredulidad y miedo, hasta quedarse en algo frío. Me preguntó si de verdad estaba haciendo eso. Le dije que me había pedido que me fuera de mi propia casa por su ex y que luego intentó poner al grupo de amigos en mi contra. Así que sí, lo estaba haciendo. Dijo que podía pelearlo, que tenía derechos. Le respondí que tenía derecho a 30 días y que después de eso estaría invadiendo propiedad privada. Se quedó callada, buscando un ángulo. Luego activó el papel de víctima. Dijo que no podía creer que le hiciera eso después de todo, que había cometido un solo error y ahora la estaba echando, que sí sabía cómo la hacía sentir. Antes, eso funcionaba conmigo. Le dije que tenía 30 días y que eso era más que justo. La suavidad desapareció y sonrió. Dijo que debía saber que ya había hablado con su hermana, que conocía gente de recursos humanos en mi empresa y que esto podría volverse incómodo para mí a nivel profesional. Le pregunté si me estaba amenazando con mi trabajo por terminar el contrato. Dijo que solo me estaba informando que había otras formas en que esto podía desarrollarse. Se fue al dormitorio. Yo me quedé ahí atónito y luego le escribí a Drew diciendo que ella había amenazado con contactar a mi departamento de recursos humanos. Él respondió riéndose y preguntando con qué, con ser dueño de mi casa y que la dejara intentarlo. Tenía razón. Pero una semana después
Mi jefe me llamó aparte. Me dijo que Recursos Humanos había recibido un correo raro sobre una situación doméstica hostil y preocupaciones sobre mi estabilidad. Me preguntó si sabía algo al respecto. Le expliqué todo en 30 segundos en ruptura, aviso de desalojo, ex que no se lo tomaba bien. Asintió y dijo que ya lo imaginaba. Que Recursos Humanos dijo que el mensaje era vago y no acusaba nada concreto. Así que lo archivaron como algo sin relevancia. Eso fue todo. Ella realmente lo había intentado y no logró nada. Aquí es donde la cosa se vuelve mezquina. Las siguientes 3 semanas fueron una guerra fría. Nicole no hizo nada lo suficientemente grave como para ser denunciable, pero se aseguró de que convivir con ella fuera lo más desagradable posible, sin cruzar líneas claras. Comentarios pasivo-agresivos sobre cómo algunas personas no saben manejar conversaciones difíciles. Silencios largos cuando yo entraba a una habitación. Puertas de gabinetes abiertas porque sabía que me molestaba. El último café usado y no reemplazado. El termostato ajustado a temperaturas que sabía que odiaba a pequeñas cosas. Muerte por 1000 cortes de papel. Entonces ocurrió el incidente del Wi-Fi. Llegué a casa un día después del trabajo y descubrí que el nombre de la red había sido cambiado a Ethan. Es un narcisista y que la contraseña había sido modificada. Todos mis dispositivos estaban desconectados. No podía trabajar desde casa, no podía jugar, ni siquiera podía ver algo en mi propia televisión. Cuando le pedí la nueva contraseña, sonrió dulcemente y dijo que la escribiría en algún lado, y luego convenientemente se olvidó durante 3 días. Terminé compartiendo datos desde mi teléfono como un animal salvaje hasta que finalmente se acordó. También empezó a invitar a Amber constantemente. Amber, que claramente creía cada palabra de la versión de Nicole. Me miraba como si fuera algo desagradable que había pisado. Se sentaban en la sala hablando fuerte sobre cómo algunos hombres no pueden manejar a mujeres fuertes y cómo la inmadurez emocional es una epidemia. Yo me refugiaba en mi cuarto con audífonos de cancelación de ruido. El movimiento más mezquino llegó en la 3ª semana, el incidente de los audífonos. Tengo unos audífonos gamer muy buenos, edición limitada. Los había reservado con anticipación. Esperé 3 meses a que salieran y seguí el envío todos los días. Cancelación de ruido, micrófono excelente, cómodos para horas de uso. Siempre estaban en un soporte junto a mi PC. Un día llegué del trabajo y no estaban. Los encontré en su habitación, sobre su escritorio, como si fueran suyos. Al lado había una nota adhesiva que decía regalo de cumpleaños 2022. Mi cumpleaños es en marzo. Ella se mudó en septiembre. Los audífonos salieron en noviembre de 2023. La línea de tiempo no cuadraba y ella lo sabía. Solo apostaba a que yo no tendría pruebas. No discutí. Fui a mi correo. Encontré la confirmación de compra con mi nombre, mi pago y la fecha de entrega. Y me la reenvié para tenerla lista si la necesitaba. Luego fui al apartamento de Drew y le dije que necesitaba guardar algo allí por un par de semanas. Eran los audífonos. Drew preguntó cómo lo sabía. Le dije que porque los estaba sosteniendo en la mano. Los puse en una repisa detrás de unos libros. Al día siguiente Nicole notó que habían desaparecido de su habitación. No dijo nada directamente, solo me lanzó una mirada larga y calculadora durante el desayuno, como si estuviera recalculando algo. La historia del regalo de cumpleaños nunca volvió a mencionarse. Al día 22, 8 días restantes del aviso. Yo solo intentaba arreglar mis recomendaciones de Netflix, que se habían vuelto completamente absurdas. Concursos de citas, documentales de terapia de pareja. El algoritmo estaba convencido de que me importaba profundamente si un tipo llamado Chad encontraría el amor verdadero en una isla tropical. Supuse que el historial de visualización de Nicole se estaba mezclando con el mío
Así que entré a la configuración de la cuenta para arreglarlo. Aún compartíamos la cuenta porque no había tenido energía para lidiar con tareas administrativas en medio de una guerra fría. Ahí vi el registro de actividad Netflix, lo rastreé a todo. ¿Qué perfil vio qué? ¿Cuándo? ¿Y en qué dispositivo? Nunca había mirado esa pantalla antes, pero estaba todo ahí, con un nivel brutal de detalle. El perfil de Nicole mostraba sesiones de visualización en horarios que no coincidían con donde se suponía que ella estaba 2 episodios de una serie a las 11 de la noche, un miércoles de marzo. Yo recordaba esa noche. Ella me había dicho que se quedaría en casa de Amber porque tenían un brunch temprano al día siguiente. Pero el dispositivo no era la televisión de Amber. Tampoco era el portátil ni la tableta de Nicole. El dispositivo aparecía como Fire Stick de Brandon. Netflix toma los nombres de los dispositivos desde la cuenta de Amazon. Brandon literalmente había llamado a su dispositivo con su propio nombre. Un movimiento brillante, honestamente, me facilitó todo. Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante mucho tiempo. Deslicé hacia atrás. Más sesiones en febrero, enero, diciembre. Casi 8 meses atrás. Siempre el mismo dispositivo, siempre noches en las que ella me decía que estaba en otro lugar, noches de gimnasio, salidas con amigas, visitas a su hermana, eventos de trabajo. Cada excusa del último año había sido una mentira. La reconexión reciente que ella describía, la de hace unos meses después del encuentro casual en la cafetería, tenía al menos 8 meses. Lo de la cafetería fue planeado. La narrativa de que él había cambiado estaba ensayada. Todo era una puesta en escena. La invitación a la noche del draft no fue impulsiva. La fiesta era su lanzamiento suave. Presentarlo como solo un amigo. Hacer que todos se acostumbraran a su presencia. Para que cuando finalmente hiciera el cambio, la línea de tiempo pareciera natural. No era solo una persona con derecho. Estaba ejecutando una estafa a largo plazo. Y se había descuidado porque nunca pensó que yo revisaría algo tan trivial como la configuración de una cuenta de streaming. No la confronté esa noche. Me guardé la información durante unas 18 horas. A la noche siguiente llegó del gimnasio alrededor de las 8, toda alegre, llena de energía y buenas vibras. «Hola», dijo dejando la bolsa. Estaba pensando que podríamos ver algo esta noche, aclarar un poco el ambiente. La audacia de pararse ahí, ofreciendo un gesto de paz, mientras la evidencia estaba guardada en mi teléfono. Claro, dije. Déjame poner Netflix. Tomé el control, abrí la app y fui a la configuración de la cuenta. Entré a la sección de administrar dispositivos y dejé que viera exactamente lo que estaba buscando. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, todavía casual, todavía sin entender. «Solo revisando algo». Deslicé la lista de dispositivos y dejé que sus ojos encontraran la línea que decía Fire Stick de Brandon. Última actividad ayer. ¿Cuándo agregamos ese dispositivo a la cuenta? La calma se evaporó. Vi su cara cambiar en tiempo real, en la sonrisa congelándose, el color desapareciendo, toda la actuación desmoronándose. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Eso puedo explicarlo. Poggi, porque según este registro de actividad, has estado viendo series desde el apartamento de Brandon, al menos desde enero. 8 meses de noches de gimnasio que al parecer sucedieron en casa de tu exnovio. 8 meses de mentiras. Negaba lentamente con la cabeza, pero no tenía réplica. Los datos estaban ahí mismo, en la pantalla a 8 días. Dije, el aviso sigue en pie. Me fui y dormí otra vez en casa de Drew. Le conté toda la historia. Escuchó, negó con la cabeza y dijo, bro, eso es una locura. Como 4 veces. Cuando volví al condominio a la mañana siguiente para recoger ropa, Nicole ya había empezado a empacar. No más comentarios pasivo-agresivos, no más visitas de Amber, no más guerra fría, solo cajas apareciendo en la sala, llenándose poco a poco con sus cosas. De todos modos,
La cuenta regresiva ya casi terminaba. El día de mudanza era el 15 de octubre. Lo había coordinado antes con el administrador del edificio, un tipo llamado Carlos. Llevaba 12 años manejándolo. Le conté la situación y aceptó estar presente durante la mudanza como testigo neutral. Inteligente. Dijo: Nevita, problemas. También arreglé para cambiar las cerraduras inmediatamente después de que se fuera. Pagué extra por servicio. El mismo día. No iba a correr riesgos. Nicole programó el camión de mudanza para el mediodía. Su hermana Amber iba a ayudar. Drew se ofreció a estar presente también, pero le dije que se quedara atento en su casa por si necesitaba respaldo. No quería convertir el día de mudanza en un espectáculo. Solo quería que terminara. Pasé la mañana en casa de Drew fingiendo ver algo en la televisión. Alrededor de las 11, Carlos me escribió: ya está aquí con el camión, están cargando, estoy pendiente. Esperé, saqué a pasear al perro de Drew, tomé otro café. A las 12:45, Carlos volvió a escribir: casi termina. Intentó llevarse el ahumador del balcón. Le dije que no era suyo y que no iba a salir del apartamento. Discutieron unos 10 minutos y luego se rindió. Todo lo demás salió bien. De verdad intentó quedarse con el ahumador. El mismo ahumador que tenía desde hacía 3 años antes de conocerla. La pieza central de cada noche de draft. El que había preparado brisket para decenas de reuniones a las que ella asistió como mi invitada. Claro que intentó llevárselo a la 1. Carlos confirmó que el camión se había ido. Volví al edificio y lo encontré en el lobby con un juego nuevo de llaves. Las cerraduras ya están listas, dijo entregándomelas. Ella devolvió sus copias. Todo quedó resuelto. ¿Te dio problemas? Aparte de lo del ahumador, no realmente. Su hermana murmuraba cosas sobre abogados y karma todo el tiempo. Pero eso es solo ruido. La mudanza en sí salió bien. Firmó el inventario a Nestas, libre. Le di las gracias y subí el condominio. Por fin estaba en silencio. Recorrí cada habitación, registrando las ausencias. El perro de Drew, Brisket, subió conmigo. Olfateó cada rincón como si estuviera haciendo una inspección y luego se acomodó en su lugar favorito del sofá, como si nada hubiera cambiado. Los audífonos estaban de nuevo en su soporte. Drew los había devuelto esa mañana. Todo lo que era mío seguía ahí. Todo lo que era de ella se había ido. Lo primero que hice fue abrir la laptop, ir a la configuración de Netflix, entrar a administrar dispositivos y encontrar el Fire Stick de Brandon todavía ahí, como un artefacto digital de traición. Hice clic en eliminar y desapareció. Luego cambié la contraseña y eliminé por completo el perfil de Nicole. 2 años de historial, su algoritmo, sus recomendaciones, todo borrado. Se enteraría la próxima vez que intentara iniciar sesión desde donde estuviera quedándose, probablemente en casa de Brandon. Probablemente esa misma noche. 1 hora después, mi teléfono vibró. Nicole, ¿en serio me sacaste de Netflix? Respondí: en las suscripciones a mi nombre son mías. Deberías haber pensado en eso antes de mudarte al apartamento de tu novio. No respondió. Algunas conversaciones simplemente se terminan solas. Le escribí a Drew. Ya se fue. El ahumador sobrevivió. Ven cuando quieras. Llegó 20 minutos después con una pizza y 2 bebidas. Nos sentamos en el balcón a comer y por primera vez en 2 meses sentí que podía respirar de verdad. Las consecuencias llegaron en partes durante las semanas siguientes, sobre todo a través de Tasha, que tenía contactos en todas partes. Nicole se mudó con Brandon. Tasha me mostró la captura durante una sesión de videojuegos. Hailey la había reenviado desde una historia de Instagram de Nicole, ya eliminada. Era un dormitorio estrecho, con cajas apiladas en una esquina. El texto decía: nuevo capítulo. La misma yo, con un emoji de brillo. La habitación era claramente un espacio improvisado, sin closet, sin ventanas. Al fondo se veía el setup cripto de Brandon con 3 monitores mostrando números en rojo y una pizarra con la palabra Hodel escrita. «Ese es su dormitorio», dijo Tasha.
que ahora comparte con ella en un apartamento que también comparte con 2 compañeros más. Más Andrew buscó el LinkedIn de Brandon. Su cargo era estratega independiente de activos digitales. Su último empleo con salario fijo había sido hace 3 años. «Dejas tu condominio por eso», dijo Drew, negando con la cabeza. Un tipo que llama estrategia perder dinero. Nicole ahora era la principal proveedora en una casa de 4 personas. El sueldo que antes financiaba sus compras ahora cubría el alquiler de 3 personas más, una de las cuales pasaba el día viendo números bajar y llamándolo paciencia. «Está miserable», agregó Tazan Haley. Dijo que intentó quejarse de la situación la semana pasada y Amber le dijo que se las arreglara sola porque no la iba a recibir. Amber, su propia hermana, la que estaba lista para ir a la guerra. Resultó que estaba furiosa con ella. Amber había pasado semanas defendiéndola, llamándome monstruo, solo para enterarse después de los 8 meses de mentiras y las pruebas de Netflix. Ya no se hablaban. El primer sábado de noviembre hice la verdadera fiesta. No era noche de draft, era la vuelta triunfal. Mi lugar, mis reglas, la llamé el relanzamiento. Publiqué los detalles en Discord. Fiesta de relanzamiento en mi casa, sábado 2, desde las 2 en Brisket. Juegos, revisión de posiciones de fantasy. Traigan lo que quieran. En regla única, no ex. Si has salido con alguien de este servidor, no lo traigos. Nos vemos en las confirmaciones. Llegaron rápido. Drew dijo que estaría a la 1 para ayudar y que Brisket, el perro, también venía. Agregó que mantuviéramos al brisket de carne lejos de brisket del perro. Taza respondió que por fin, porque el Wi-Fi de Drew era criminal. Jordan anunció que eso ronda 2. 14 confirmados. Mi condominio. Mi gente. La fiesta fue todo lo que la noche de draft debió haber sido: tranquila, cómoda, familiar. Drew ayudó a montar todo. Taza llevó una barra de sonido. El queso de Jordan estaba incluso mejor. Los audífonos de Mike por fin funcionaron y todos le dieron una ovación de pie, un 40% sarcástica. El brisket quedó perfecto. 14 horas en el ahumador, la corteza tan buena que la gente peleaba por las puntas. Más tarde, Drew alzó su bebida. ¿Por el hombre que sabe cuándo reubicar una fiesta y cuándo reubicar una relación? Todos rieron. Taz agregó Annie por el brisket, el verdadero MVP Ann, cuando casi todos se habían ido y solo quedábamos Drew. Taza y yo limpiando. Ella mencionó algo más. Nicole intentó crear un nuevo servidor de Discord, invitó a algunas personas periféricas, lo llamó Comunidad de Nuevo Comienzo. ¿Cómo le fue? 3 miembros. Ella, Amber y Brandon. Excepto que Amber se fue después de una semana porque siguen peleadas. Así que ahora solo están Nicole y Brandon publicándose memes en un servidor muerto. Asentí y tiré otro montón de platos de papel a la bolsa de basura. Todo había terminado por fin.